¿Alguna vez has dicho algo que no quisiste decir, pero que causó un gran impacto en alguien? ¿Te has dado cuenta de cómo tus palabras pueden marcar a otros profundamente, ya sea para bien o para mal? Jesús nos enseñó que nuestras palabras no son solo sonidos vacíos, sino que tienen poder. Un poder que puede construir o destruir. Desde pequeños nos enseñan que las palabras se las lleva el viento, pero ¿es eso cierto? La Biblia nos enseña algo muy distinto. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras palabras pueden calmar la tormenta o encender el fuego. Imagínate una discusión con alguien cercano. Tal vez una palabra calmada podría cambiar el rumbo de esa conversación. En Efesios 4:29, se nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí se nos llama a hablar para edificar, para construir. En nuestro día a día, ¿cuántas veces nos preocupamos de que nuestras palabras sean una fuente de aliento para quienes nos rodean? Muchas veces, en nuestras relaciones más cercanas con nuestra pareja, nuestros hijos o amigos, dejamos salir palabras que hieren. Pero, como seguidores de Cristo, ¿no estamos llamados a traer paz y gracia a cada conversación? Jesús también utilizó palabras llenas de compasión. En Lucas 7:36-50, vemos la historia de la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Mientras los demás la juzgaban, Jesús le habló con ternura y le dijo, tus pecados te son perdonados. Con estas palabras, Jesús no solo mostró perdón, sino que restauró la dignidad de esta mujer. ¿Cuántas veces nuestras palabras pueden hacer lo mismo por alguien que se siente rechazado? Te animo a reflexionar, ¿cuántas veces en el día usas palabras amables? ¿Cuántas veces criticas o juzgas en lugar de construir? Las palabras no son simples sonidos. En Santiago 3:6 se nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. En nuestra vida diaria, a veces minimizamos el impacto de nuestras palabras, pensando que una broma hiriente o un comentario impulsivo no hacen daño. Sin embargo, estos pueden destruir amistades, dañar matrimonios, y afectar la autoestima de quienes nos rodean. Piensa en el poder que tienen las palabras de ánimo. Un simple, estoy orgulloso de ti, o, sé que puedes hacerlo, puede transformar el día de una persona. Y si somos honestos, todos recordamos palabras que nos han dejado huella, tanto para bien como para mal. Tal vez un profesor que creyó en ti, o un familiar que, en un momento de enojo, te dijo algo que aún recuerdas con dolor. Estas experiencias nos muestran que cada palabra que pronunciamos puede traer vida o muerte. Considera esta semana hacer un compromiso especial. Jesús nos enseñó que debemos perdonar y hablar con amor, aun cuando es difícil. En Romanos 12:14, Pablo nos instruye, bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones si en lugar de responder con enojo, eliges bendecir? Esto no es fácil, pero al hacer este esfuerzo, estamos siendo reflejo del amor de Cristo. Por otro lado, la Biblia nos advierte sobre el impacto negativo de las palabras. En Proverbios 12:18, se nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esta comparación tan gráfica nos recuerda que nuestras palabras pueden ser un bálsamo que cura o una espada que hiere. Todos hemos sido heridos alguna vez por palabras imprudentes, y todos, en algún momento, hemos herido a otros sin darnos cuenta. Reflexiona sobre cómo podrías aplicar esta sabiduría en situaciones cotidianas. Tal vez en el trabajo, cuando alguien te irrita, o en la familia cuando te sientes impaciente. Este tipo de momentos son pruebas para ejercitar la paciencia y la compasión que Jesús nos mostró. Y en lugar de apresurarte a responder con enojo, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Finalmente, quiero invitarte a que hagas un ejercicio de introspección. Mira hacia atrás en tu semana, ¿qué palabras usaste que edificaron? ¿Cuáles pudieron haber herido? ¿Cómo podrías mejorar?
Te animo a que lleves un diario esta semana. Cada día, anota alguna interacción en la que te esforzaste por usar palabras que edificaran y no destruyeran. Es un ejercicio simple, pero poderoso. Al escribir, podrás ver cómo el Espíritu Santo trabaja en ti, transformando poco a poco tu manera de hablar y relacionarte. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, Mateo 5, 13-16. Nuestra manera de hablar puede ser esa luz que ilumina, esa sal que da sabor y preserva. Cuando hablamos con amor, damos testimonio de nuestro compromiso con Dios y reflejamos su amor en el mundo. Así que, acompáñame mientras continuamos explorando cómo el poder de nuestras palabras puede reflejar el amor de Cristo. No olvides que cada palabra cuenta y que, en nuestras manos, tenemos el poder de transformar el mundo con nuestras palabras, una conversación a la vez. Ahora bien, ¿por qué es tan importante aprender a controlar nuestra lengua? Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí Santiago nos está diciendo que nuestra fe es vacía si no controlamos lo que decimos. Esto nos lleva a un punto importante, nuestra forma de hablar refleja nuestro interior. Pensemos en situaciones de la vida diaria. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien critica tus ideas. La reacción más común podría ser responder con enojo o sarcasmo, pero Jesús nos enseña a ser humildes y a responder con amabilidad. Filipenses 2, 3-4 nos recuerda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando hablamos desde un corazón humilde, estamos reflejando el carácter de Cristo. También tenemos un gran ejemplo en el mismo Jesús cuando fue llevado ante Pilato y los líderes religiosos. A pesar de que lo acusaban y lo insultaban, él no respondió con ira. Jesús eligió el silencio y la paciencia. En Isaías 53, 7, profetizando sobre Jesús, se dice, angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este es un llamado para nosotros, para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, porque a veces nuestras palabras, si no son bien pensadas, pueden causar más daño que bien. Quiero que reflexionemos también en la paciencia. En el mundo actual, somos impulsivos y reactivos. Queremos responder de inmediato y dar nuestra opinión sin filtrar las palabras. Proverbios 29, 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, el sabio es aquel que reflexiona antes de hablar, que controla su ira y piensa en cómo sus palabras pueden afectar a los demás. ¿Cuántas veces hemos dejado que la ira nos gane y hemos dicho cosas que luego lamentamos? La Biblia nos anima a buscar la sabiduría y ser cuidadosos en nuestras respuestas. Sigamos explorando la importancia de la prudencia en nuestras palabras. Un ejemplo que podemos considerar es el trato que tenemos con nuestra familia. A veces, nuestras palabras más duras se reservan para las personas que amamos y nos aman. ¿Por qué sucede esto? Tal vez porque sabemos que ellos estarán allí para nosotros, pero eso no justifica el maltrato verbal. Efesios 6, 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia nos llama a ser amorosos y pacientes con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos. Las palabras duras pueden dejar cicatrices profundas en sus corazones. Voy a compartir una historia real. Una mujer compartió que su padre siempre le decía que ella no lograría nada en la vida, que no era suficientemente buena. Estas palabras marcaron su identidad y la llenaron de inseguridad. Pasaron los años, y aunque ella logró muchas cosas, seguía luchando con esa herida en su corazón. Esa es la importancia de nuestras palabras. Pueden levantar o destruir. En el Salmo 141, 3, el salmista le pide a Dios, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es una oración que todos podemos hacer diariamente. Pedirle a Dios que cuide nuestras palabras, que nos ayude a ser sabios y pacientes al hablar. A veces, no es fácil controlar la lengua, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos mejorar día a día.
vamos a hablar sobre el concepto de la lengua como una espada de doble filo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos transforma, pero también nuestras palabras, cuando no son bien intencionadas, pueden cortar como una espada. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen peso, pueden sanar o pueden herir profundamente. Pensemos en otra situación cotidiana, en las redes sociales. Hoy en día, es tan fácil hacer comentarios negativos o críticos detrás de una pantalla. Pero, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes. En Colosenses 4:6, Pablo nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa que nuestras palabras estén sazonadas con sal? La sal en la antigüedad era valiosa porque preservaba los alimentos y les daba sabor. Nuestras palabras deben ser así, valiosas, que den sabor a la vida de los demás y que preserven la paz y el respeto. Quiero invitarte a reflexionar en una pregunta: ¿tus palabras son un reflejo del amor de Cristo? En cada conversación que tienes, en cada mensaje que envías, ¿estás dejando una semilla de paz, de ánimo, de esperanza? O, por el contrario, ¿tus palabras causan conflictos y tristeza? Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Mateo 5:14-16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las maneras en las que podemos ser esa luz es a través de nuestras palabras. Cada conversación que tenemos es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y su gracia. Finalmente, hablemos de la importancia del perdón en nuestras palabras. Todos hemos sido heridos por palabras ajenas y, a la vez, hemos herido a otros. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto significa que debemos estar dispuestos a perdonar siempre, incluso cuando las palabras nos hayan herido profundamente. Perdonar no significa justificar lo que se dijo, pero sí es una decisión que nos libera y nos permite seguir adelante. Te invito a que esta semana practiques el perdón. Si alguien te ha herido con sus palabras, ora y pídele a Dios la gracia para perdonar. Y si tú has herido a alguien, ora para que Dios te dé la humildad de pedir perdón y restaurar esa relación. Nuestras palabras pueden destruir, pero también pueden sanar y unir cuando son guiadas por el amor y la sabiduría de Dios. Recuerda, cada palabra cuenta. Cada conversación es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Así que, a medida que terminamos esta reflexión, pídele a Dios que transforme tu manera de hablar, para que tus palabras siempre sean una fuente de vida, paz y amor. Bien, hemos hablado sobre el poder de las palabras y lo que Jesús nos enseña sobre el cuidado al hablar. Pero en el día a día, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza? Porque todos sabemos que cuando estamos en una situación tranquila es fácil ser amables y considerados, pero ¿qué sucede cuando estamos en momentos de tensión? Por ejemplo, pensemos en una situación que todos hemos experimentado: estar atrapados en el tráfico. Quizás tienes prisa, estás tarde para el trabajo o una cita importante, y de repente alguien se cruza en tu camino o te bloquea el paso. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Probablemente nos sentimos irritados y tentados a gritar o decir algo negativo. Pero ¿cómo podemos contenernos en esos momentos? Santiago 1:19 nos da un consejo poderoso: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta enseñanza nos invita a que, antes de hablar o reaccionar con enojo, tomemos un momento para escuchar, para respirar, y para pensar antes de responder. Cuando enfrentamos situaciones de estrés, tomar un segundo para pausar y orar puede hacer una gran diferencia. Es como si le pidiéramos a Dios en ese momento: Señor, ayúdame a controlar mis palabras y a ser paciente. Otra situación común es en el trabajo. Imagina que tienes un jefe o un compañero que constantemente te critica o no valora tu esfuerzo.
La tentación de responder de manera negativa es fuerte. Tal vez pensamos en responder con sarcasmo o en decir algo que pueda herir a la otra persona. Pero en Proverbios 15:1 se nos recuerda, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Responder con calma y humildad no solo evita conflictos, sino que muestra a los demás que actuamos con un espíritu diferente, que somos hijos de Dios. Incluso en momentos en los que sentimos que estamos en nuestro derecho de enojarnos, recordemos que nuestra misión es mostrar el amor de Cristo. Y aquí hay otro ejemplo de contención en situaciones cotidianas, cuando tenemos una discusión en casa. Tal vez es con tu pareja, un hijo o un familiar cercano. Todos sabemos que es fácil decir cosas de las que después nos arrepentimos, especialmente cuando estamos frustrados o cansados. En esos momentos, podemos recordar el consejo de Proverbios 4:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras suaves y amables son como medicina para las relaciones. Si en un momento de enojo elegimos responder con amor en lugar de atacar, estamos construyendo relaciones más fuertes y sanas. Para ayudarnos a ser conscientes de nuestras palabras en la vida diaria, hay varios ejercicios que podemos poner en práctica. Uno de ellos es algo que llamo el método de la pausa. Antes de hablar en una situación de tensión, toma un segundo y pregúntate, ¿lo que voy a decir construye o destruye? ¿Daría Jesús esta misma respuesta? Si la respuesta es no, respira profundamente y espera. Este segundo de pausa puede ayudarnos a evitar muchas discusiones innecesarias y a mostrar un carácter más paciente. También podemos usar este método en nuestras redes sociales. Hoy en día, estamos en una era en la que todo se publica, y a veces olvidamos el impacto de nuestras palabras en línea. Es fácil caer en la tentación de responder con un comentario negativo o crítico en redes sociales, especialmente cuando alguien publica algo con lo que no estamos de acuerdo. Pero si estamos llamados a ser luz en el mundo, también debemos serlo en el mundo digital. Antes de escribir o compartir algo, preguntémonos, ¿esta publicación refleja el amor de Dios? ¿Edifica o hiere? 1 Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo. Incluso en el mundo virtual, debemos responder con bendición. Además, es importante recordar que nuestras palabras también tienen impacto en la manera en que hablamos de nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestros peores críticos. Nos decimos cosas negativas, como, nunca voy a lograrlo, soy un fracaso, o, nadie me quiere. Pero estas palabras también afectan nuestro espíritu. La Biblia dice en Proverbios 6:21 que, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no solo se aplica a lo que decimos a los demás, sino también a lo que decimos de nosotros mismos. Si comenzamos a hablarnos con amor y compasión, podemos empezar a vernos como Dios nos ve, como sus hijos amados, valiosos y capaces. La autorreflexión diaria es una práctica poderosa. Cada noche, dedica unos minutos para recordar las conversaciones que tuviste durante el día. Pregúntate, ¿fueron mis palabras de aliento o causaron daño? ¿Hubo algún momento en que podría haber hablado con más amabilidad? Esta práctica no solo nos ayuda a ser conscientes de nuestras palabras, sino que también nos permite pedirle a Dios que nos transforme cada día, que nos ayude a ser más como Cristo. Jesús nos enseñó también el valor de la corrección en amor. Hay momentos en los que necesitamos decir verdades difíciles a alguien, ya sea un amigo o un ser querido. Pero incluso en esos momentos, estamos llamados a hablar con compasión y respeto. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando debemos corregir a alguien, es importante hacerlo en un espíritu de amor y humildad, siempre buscando edificar y no destruir. En resumen, el poder de nuestras palabras es inmenso. En cada interacción tenemos la opción de reflejar el amor de Cristo o de dejar que el enojo y la frustración se apoderen de nosotros. A lo largo del día, en el trabajo, en el hogar, en las redes sociales, y en cada conversación que tenemos, somos llamados a ser embajadores de la paz y la gracia de Dios. No es fácil,
Pero cada día podemos orar para que el Espíritu Santo nos dé la paciencia y la sabiduría que necesitamos para que nuestras palabras sean una bendición y no una carga para los demás. Recordemos siempre el ejemplo de Jesús. En cada palabra que pronunciaba, Él traía vida, sanidad y amor. Que este sea nuestro objetivo. Que nuestras palabras también traigan vida y reflejen el carácter de nuestro Salvador. Reflexionemos ahora en la profundidad que tiene el simple acto de hablar. Cada palabra que sale de nuestra boca no solo es sonido, lleva una carga, un propósito y un poder. Jesús no usaba palabras al azar, cada una de ellas estaba llena de intención, de significado, de vida. Y esa es la invitación que tenemos, que nuestras palabras sean más que ruido, que sean expresión de lo que realmente queremos construir en nuestras vidas y en las de los demás. Dios creó el universo a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1, 3. No necesitó herramientas o manos, solo su palabra, y esa palabra fue suficiente para crear todo lo que conocemos. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces nuestras palabras también tienen una función creativa, tienen el poder de moldear nuestras vidas y el entorno que nos rodea. No somos Dios, pero Él nos ha dado la capacidad de reflejar ese mismo poder, de usar nuestra lengua para construir, para guiar, para dar esperanza. Hablemos también de algo muy importante, el valor de la reflexión en silencio. En una cultura que nos impulsa constantemente a expresar opiniones y juicios, a veces es en el silencio donde encontramos la verdadera sabiduría. Proverbios 5:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. La Biblia no está diciendo que debemos guardar silencio siempre, sino que el silencio y la prudencia son virtudes que nos permiten observar y entender mejor antes de hablar. No todo necesita una respuesta inmediata. Jesús, en muchos momentos, guardó silencio como una forma de reflexión y como una lección para nosotros. El silencio es un espacio donde podemos escuchar, reflexionar y comprender, y en ocasiones es una respuesta más sabia que cualquier palabra que podamos decir. Al reflexionar sobre nuestras palabras, nos damos cuenta de que también son un reflejo de nuestro corazón. Lo que decimos revela lo que realmente habita dentro de nosotros. En Mateo 12:34, Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestras palabras son constantemente críticas, negativas o llenas de resentimiento, eso nos muestra que debemos trabajar en nuestro interior, pedirle a Dios que purifique nuestro corazón. Así como una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo, nuestro corazón tampoco debería albergar pensamientos contradictorios. Si queremos que nuestras palabras sean limpias y edificantes, debemos empezar por cuidar nuestro interior, por permitir que el amor y la paz de Dios inunden cada rincón de nuestro ser. Ahora bien, pensemos en el concepto de la responsabilidad. Cada palabra que pronunciamos lleva una responsabilidad, no solo frente a las personas que nos escuchan, sino también frente a Dios. Jesús fue claro cuando dijo que daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos, Mateo 12:36. Esto no significa que debamos vivir con miedo, pero sí que debemos ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras y del impacto que pueden tener. ¿Estamos usando nuestras palabras para sembrar paz o conflicto, para levantar o destruir? Cada palabra tiene un peso y una consecuencia, y Dios nos llama a ser responsables con ellas, a usarlas como una herramienta de amor y no de destrucción. Es importante recordar que nuestras palabras pueden influir en el ambiente que nos rodea. Si en una familia hay constantemente palabras de crítica, sarcasmo o rechazo, ese ambiente se vuelve hostil, difícil de soportar. En cambio, cuando una familia está llena de palabras de ánimo, amor y respeto, el ambiente es diferente. Nuestras palabras pueden crear un espacio de paz, y ese es un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando elegimos palabras de paz, estamos siendo agentes de su reino. Así que, en lugar de pensar en nuestras palabras como algo trivial, podemos verlas como herramientas de transformación, como una forma de traer el cielo a la tierra, de manifestar el amor de Dios en lo cotidiano. La palabra de Dios también nos llama a ser vigilantes con la lengua porque tiene el poder de moldear nuestra propia percepción. Cuando repetimos ciertas ideas constantemente, ya sea sobre nosotros mismos o sobre los demás, esas palabras comienzan a convertirse en nuestra realidad. Si repetimos que no somos capaces, que no merecemos amor, que el mundo es un lugar terrible, eventualmente esas palabras nos condicionarán. Pero si elegimos palabras de fe, de esperanza, de confianza en Dios,
eso también empezará a reflejarse en nuestras vidas. En Marcos 11 y 23, Jesús nos enseña sobre la fe y el poder de la palabra, diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí vemos cómo nuestras palabras, cuando están llenas de fe, pueden llevarnos a vivir de una manera más alineada con la voluntad de Dios. Quiero invitarte también a reflexionar en la idea de la siembra y la cosecha en relación con nuestras palabras. La Biblia nos enseña que lo que sembramos, eso cosecharemos, Gálatas 6, 7. Si sembramos palabras de bondad y ánimo, es probable que, en algún momento, cosechemos esos mismos frutos en nuestras relaciones. Nuestras palabras son como semillas, y lo que decimos hoy puede dar fruto en el futuro. Si sembramos resentimiento, envidia o crítica, ese es el tipo de cosecha que vamos a recibir. Pero si elegimos sembrar palabras de paz, respeto y compasión, esas semillas crecerán y se convertirán en bendiciones. Tal vez no veamos el resultado inmediato, pero Dios nos llama a ser fieles en nuestra siembra, a confiar en que nuestras palabras pueden producir una cosecha de paz y amor. La Biblia también nos invita a meditar en la sabiduría que proviene de Dios para poder usar nuestras palabras de manera correcta. Santiago 3, 17-18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría divina es pacífica, pura y compasiva. Si buscamos esa sabiduría, nuestras palabras reflejarán esos mismos atributos. La verdadera sabiduría de Dios nos lleva a hablar con gentileza, a buscar siempre la paz, a ser considerados con los demás. Y cuando nuestras palabras están impregnadas de esta sabiduría, se convierten en canales de bendición, en frutos de justicia y paz. Es crucial también recordar que, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo. Nuestra forma de hablar debe ser diferente, debe reflejar a quien servimos. En 1 Timoteo 4 y 12, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La manera en que hablamos puede ser un testimonio para quienes nos rodean. Incluso en conversaciones difíciles, nuestras palabras pueden reflejar la gracia y la verdad de Cristo. No siempre es fácil, pero cuando nos esforzamos en hablar con amor y respeto, estamos dando un testimonio del Dios a quien servimos. Finalmente, recordemos que nuestras palabras pueden ser una herramienta de sanación. Hay personas que están heridas, que han sufrido rechazo, y una palabra amable, una palabra de afirmación, puede ser la chispa que encienda nuevamente su esperanza. Proverbios 12 y 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así como las palabras pueden herir, también pueden sanar. Una palabra de ánimo puede traer alivio, una palabra de comprensión puede consolar a quien está pasando por un momento difícil. Y este es el llamado de Jesús, que seamos instrumentos de sanidad y paz. Así que, al concluir esta reflexión sobre el poder de nuestras palabras, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para hablar siempre con amor, para ser pacientes, para saber cuándo es mejor callar y cuándo hablar, y para que nuestras palabras reflejen siempre el carácter de Cristo. Porque en cada palabra tenemos una oportunidad de sembrar paz, de construir puentes, de ser luz en este mundo. Entonces, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que nuestras palabras son más que simples sonidos. Cada una tiene el potencial de traer vida o de causar daño, de construir o de destruir. Y, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de paz, amor y sanidad a través de nuestras palabras. En cada conversación, en cada mensaje, en cada oportunidad que tengamos de interactuar con otros, pidamos a Dios que nuestras palabras reflejen su amor y que seamos instrumentos de su gracia. La próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, recuerda lo que hemos aprendido hoy. Pausa, reflexiona, ora y elige palabras que edifiquen. Poco a poco, veremos cómo esta práctica transforma nuestras relaciones, nuestra forma de vivir y nuestra conexión con Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Este es un espacio donde buscamos crecer juntos, aprender más de la palabra de Dios y acercarnos a su amor cada día. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre el poder de las palabras, y juntos podamos ser una luz en este mundo.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga, y recuerda, cada palabra que digamos hoy es una oportunidad para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Paz y bendiciones para todos.